En el año 122 después de Cristo el emperador Adriano ordenó la construcción de una muralla colosal. No era solo una barrera de piedra. Era un símbolo del poder de Roma y un mensaje claro para sus enemigos: hasta aquí llega el imperio. Más allá, solo hay barbarie. Pero, ¿por qué Roma, con su ejército invencible, necesitó construir un muro en esta tierra lejana? Bienvenidos amantes de la historia. Hoy, exploraremos la historia de esta última frontera, los hombres que la defendieron y la brutal realidad de la guerra en los confines del mundo romano. Hace casi 2000 años, Roma era la civilización más poderosa del mundo. Desde el desierto de Egipto hasta las frías tierras de Britania, sus legiones dominaban todo a su paso. Pero había un lugar donde ni siquiera Roma podía imponer su voluntad por completo: el norte de Britania. En el año 43 después de Cristo el emperador Claudio ordenó la conquista de Britania. Las legiones romanas desembarcaron con miles de soldados, elefantes de guerra y máquinas de asedio, aplastando a las tribus locales en brutales batallas. En pocos años, Roma había sometido gran parte de la isla, fundando ciudades, construyendo carreteras y estableciendo su dominio. Pero no todas las tribus se rindieron. En el norte, en las tierras salvajes que hoy conocemos como Escocia, vivían los pictos y otras tribus guerreras. Eran un pueblo feroz, indomable y experto en la guerra de guerrillas. Mientras Roma construía carreteras y ciudades, ellos se deslizaban entre los bosques, atacaban en la oscuridad y desaparecían, sin dejar rastro. Para los romanos, enfrentarse a estos enemigos era como luchar contra sombras. No tenían grandes ejércitos ni fortalezas, pero su conocimiento del terreno, su astucia y su ferocidad los convirtieron en un problema que ni siquiera el poderoso imperio podía resolver. Durante décadas, Roma intentó conquistar el norte de Britania, pero siempre fracasó. Las campañas militares eran costosas, las bajas aumentaban y la resistencia nunca desaparecía. Y fue entonces cuando el emperador Adriano tomó una decisión radical: si no podía conquistar el norte, lo aislaría para siempre. Así nació una de las estructuras más emblemáticas del Imperio Romano, el Muro de Adriano. La construcción del muro. Roma estaba cansada de luchar. Años de campañas militares contra los pictos habían costado miles de vidas y enormes recursos. El emperador Adriano entendió que conquistar el norte era imposible, así que decidió hacer algo jamás visto en Britania: construir una muralla colosal que dividiría el mundo civilizado de la barbarie. Corría el año 122 después de Cristo cuando las órdenes del emperador llegaron a los generales romanos en Britania: levantar una barrera de piedra que atravesara la isla de costa a costa. Una muralla que no solo detendría a los invasores, sino que mostraría el poder de Roma. Esta no era solo una pared de piedra, era un sistema de defensa completo. Más de 15.000 hombres trabajaron en su construcción, legionarios, esclavos e ingenieros de élite. Cada fortaleza tenía espacio para cientos de soldados, listas para repeler cualquier ataque. Desde lo alto del muro, los centinelas romanos podían ver kilómetros de territorio hostil. Cualquier sombra en el bosque, cualquier movimiento en la hierba alta, podía ser una emboscada. La frontera estaba siempre al borde de la guerra. Pero el muro de Adriano no solo era una defensa, también era un punto de control. Todo aquel que quisiera entrar al territorio romano debía pagar impuestos y ser registrado. Comerciantes, mensajeros y emisarios tenían que pasar por sus puertas, haciendo del muro una barrera económica y política, no solo militar. Era la línea divisoria entre Roma y el caos. Al sur, ciudades con baños, templos y teatros. Al norte, la incertidumbre. Cuando la obra fue terminada, el muro de Adriano se convirtió en la frontera más impresionante del Imperio Romano. Un símbolo de autoridad, de dominio, pero también de miedo. Roma, la civilización que lo había conquistado todo, ahora construía barreras para protegerse. ¿Había alcanzado su límite? La vida en el muro, soldados y bárbaros.
El muro de Adriano no era solo piedra y madera, era un mundo aparte. Durante más de 300 años, miles de soldados vivieron, lucharon y murieron aquí. Cada día, el muro marcaba la diferencia entre la civilización y la barbarie, entre el orden de Roma y el caos de las tierras del norte. Los hombres que protegían el muro no eran simples reclutas. Eran tropas de élite, endurecidas por el frío y la guerra. Muchos no eran ni siquiera romanos de nacimiento, venían de todas las provincias del imperio, Germania, Hispania, África, Tracia, todos enviados a este rincón remoto del mundo para proteger la frontera. Aquí, el clima era un enemigo tanto como los bárbaros. Las noches eran gélidas, la lluvia interminable y el viento helado atravesaba incluso las armaduras. Pero el peor enemigo era el miedo. El enemigo, los pictos y las tribus del norte. Los pictos no eran un ejército regular. No luchaban en formaciones ordenadas ni usaban grandes máquinas de guerra. Su mejor arma era la sorpresa. Aparecían en la niebla, atacaban en la oscuridad y desaparecían antes de que los romanos pudieran reaccionar. Para los legionarios, cada noche en el muro era un misterio. Nadie sabía cuándo llegaría el próximo ataque, cuándo una patrulla no regresaría, o cuándo el enemigo aparecería en la neblina. Pero no todo era guerra. Dentro de los fuertes del muro, los soldados intentaban vivir una vida normal. Jugaban a los dados, escribían cartas a sus familias y bebían vino traído desde tierras lejanas. Algunos incluso formaban relaciones con mujeres britanas, creando lazos entre Roma y los pueblos locales. Sin embargo, todos sabían la verdad: Britania no era Roma. Y el muro no era un hogar, era una prisión. El muro no solo dividía a los soldados de los bárbaros, también era un lugar de secretos. Se decía que algunos romanos comerciaban con los pictos en la oscuridad, vendiéndoles armas a cambio de oro o pieles. Y otros, cansados de la vida militar, huían al norte, desapareciendo entre las tribus. La traición podía venir de cualquier parte. En el muro de Adriano, la lealtad era un bien escaso, y la muerte, una constante. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, amantes de la historia.